Muy buenos días, hermanos. Ya las mujeres otra vez debemos felicitarles porque ya tuvieron 25 anoche, que no es igual a los 61 que nosotros tuvimos, pero igual, muchas felicidades. Muy bien, hermanos, vamos a recordar que ya tenemos el día para la limpieza este sábado entre las 9 y mediodía. Por favor, recuerden de esto. Y también la próxima vez que tenemos la sociedad masculina va a ser el 19 de octubre, y la sociedad femenina el 26 de octubre. Como hoy es el último domingo de un mes de 5 domingos, quiere decir que los chicos del Club de Carácter Cristiano hoy tienen una actividad y van a salir, y después esta noche también tendremos un programa a las 6. Nuestro culto a las 5 va a ser normal. A las 6, inmediatamente al comenzar el culto en inglés, vamos a tener a los chicos presentando su programa, y después vamos a continuar en inglés, mientras que los que hablan español pueden salir si quieren. Si quieren escucharme 2 veces con el mismo mensaje, no hay problema. Si la primera vez no obedeces, quizá la segunda. No hay ningún problema conmigo. Vamos a recordar la necesidad que hay en la ofrenda. La semana pasada estábamos faltando unos casi $195 para la ofrenda, y vamos a buscar el favor del Señor sobre sus diezmos y nuestras ofrendas. Oremos. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tenemos de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo. Amén.
Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie otra vez, por favor, y vamos a cantar el himno número 160. What are we playing for the special music? Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias.
Muchas gracias, orquesta. Hermanos, gracias a Dios que no hace mucho calor hoy, pero el aire acondicionado de este lado, lo que está arriba aquí, está quemado. No anda más y no va a andar más hasta que ponemos uno nuevo. Así que hay que orar esta semana. Si los diáconos me dan permiso, voy a estar hablando con el dueño de una compañía que nos dé un descuento, porque hay que cambiar todo el equipo. Está totalmente quemado, y es que entró mucha suciedad porque alguien puso un filtro que no era correcto, y entró suciedad y se congeló la máquina y el motor ya no daba más y se quemó. Así que falta de atención. Necesitaba un médico y ya tarde supimos. Les digo nomás para que estén orando. Porque para poner uno nuevo nos va a costar dinero. Este es lo más seguro. Les invito a Hechos, el capítulo 10. Cada capítulo de Hechos nos cuenta algo nuevo. Ya no voy a repasar lo que cada capítulo nos mostró hasta ahora. Voy a mencionar nomás 9. Un nuevo apóstol, el apóstol Pablo, para tomar el lugar de Judas Iscariote. Ya alguien me dijo que en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén figura el nombre de Judas, no de Pablo. Y yo le dije, estoy medio seguro cuando dice hijo de perdición, que él no está. Sin embargo, si yo llegue a la Nueva Jerusalén, quizá mejor dicho, cuando llegue a la Nueva Jerusalén, si dice Judas, no voy a decir voy a ir al otro lado, ¿ok? No, para mí está bien, pero no creo. Capítulo 10 nos presenta con otra cosa por primera vez. Por primera vez la iglesia evangeliza a gentiles. Ahora, no quiere decir que gentiles no fueron salvos antes. Ya sabemos que Naamán en el Antiguo Testamento fue salvo, y también podemos decir que Abraham no era ningún judío. Cuando él fue salvo, él es padre de la nación judaica, pero él no era judío, y fue circuncidado después de ser salvo. Así que ya sabemos en la historia que Dios ha salvado a gentiles antes del
capítulo 10 de Hechos, pero es la primera vez que la iglesia evangelizó a gentiles. Y la primera vez que gentiles fueron aceptados en la iglesia. Así que en esto tenemos también la primera vez que uno de los apóstoles o una iglesia bautizó también a un gentil. Y habían 12 gentiles de verdad que fueron salvos y bautizados. La primera parte del capítulo 10 se trata con el hecho de que Pedro se fue antes de ir a Cesarea, se fue a Jope. Allí él resucitó a Dorcas, si recuerdas de la semana pasada. Primera vez que nos cuenta de una resurrección hecha por los apóstoles. Y ahora se quedó en la casa de un Simón allí. Y allí se abre capítulo 10. Ahora, capítulo 10 y el versículo 1 describe la piedad de Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Cada equipo, cada compañía de soldados tenía un nombre. Ahora, bajo un centurión tenía que ser alrededor de 100 soldados. Sin embargo, a veces incluía hasta 500 bajo un centurión. Después, el que era más arriba, lo que nosotros no diríamos teniente, sino capitán, tenía bajo su mando unos 1,000 soldados, o sea que 10 centuriones. La organización del ejército italiano, romano, era bien expresa en esto. Dice en versículo 2 que Cornelio era piadoso. Es interesante este término, el seves, disculpe, que nunca fue usado de gentiles. Siempre en la Biblia fue usado de un judío ya. Aún hasta en el Nuevo Testamento es la única excepción que habla de este centurión, Cornelio. Dice que era piadoso, el seves, y temoroso de Dios, con toda su casa, él no solo. Todos los parientes de él también eran piadosos y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Ya sabemos mucho en leer esto. Él ya estaba actuando como judío. Él era el primero que iba a ser aceptado en la iglesia de entre los gentiles. Luego se va a ver otros que eran totalmente idólatras. Pero los judíos no estaban listos a aceptar
de que alguien que no era nada piadoso sea salvo. Este no era porque Dios no puede salvar un idólatra, un pecador, porque Él nos salvó a nosotros. Amén, hermanos. El asunto es que los judíos tendrían que aceptarle. Luego ellos van a tener la prueba de hasta qué punto pueden aceptar a alguien que ha creído en Cristo. ¿Me entienden? Pero ahora, para suavizar la cosa, Dios eligió enviar el evangelio a un gentil que era más judío que la mayoría de los judíos en su pueblo. ¿Me entienden? Él no fue circuncidado. Y la iglesia va a decidir de pronto que él no necesita ser circuncidado. Pero de ser piadoso en los ojos de los judíos, él sí era. Dice que no solo era piadoso y temoroso de Dios, en versículo 22, okay, saltando adelante. Dice, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temoroso de Dios, le llama justo, declarado justo, o sea que él ya era creyente en lo que él sabía, no era suficiente todavía, pero estaba creyendo en el Dios de la Biblia. Él se iba a la sinagoga, escuchaba la palabra de Dios, era piadoso, aún daba limosnas, dice, y que tiene buen testimonio, dice, en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Él de igual modo tenía que oír la palabra de Dios. La Biblia en Lucas capítulo 7, y me interesa esto, porque Lucas habla de dos centuriones y a veces no estoy seguro si es el mismo de que él habla en Lucas 7. Pero en Lucas 7, versículos 2 a 9 dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Mire, los ancianos de los judíos, porque él es tan conocido de ser pro-Israel y de ser un hombre de carácter piadoso, aún los ancianos de los judíos están listos a defenderle. Y dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes.
Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El Señor Jesucristo toma bien en cuenta. Él se iba, por supuesto, él sabía antes de salir para ir que esto iba a acontecer así. Pero quería usar la ilustración de la fe de este centurión. Este centurión ya era creyente. No creía todavía en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pero todo lo que él sabía estaba creyendo. Ahora Dios oyó, volviendo a Hechos 10, Dios oyó la oración de Cornelio y envió un ángel para hablarle. Dice en versículos 3 y 4, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Como la Biblia bien nos expresa que Dios no oye la oración de un incrédulo. Otra prueba está aquí que Dios le estaba oyendo sus oraciones y Dios contestó sus oraciones, sin decirnos qué era su oración. Nos dice que Dios oyó su oración. Ahora me es interesante. El ángel seguramente pudiera haberle dado el evangelio. No es que el ángel no sabe, porque los ángeles fueron usados como mensajeros para llevar el evangelio, no el evangelio, la palabra de Dios a los profetas, ¿me entienden? Pero nunca debemos pensar que un ángel va a dar el evangelio en lugar nuestro. Si nosotros no proclamamos el evangelio, los ángeles no lo van a hacer. Y dice en versículos 5 a 8, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Ahora, ¿dónde está Jope en relación a Cesarea, por ejemplo? Bueno, Jope ahora, si buscas un mapa de Israel, vas a encontrar con Tel Aviv, Jaffa, dice. Tel Aviv, y en hebreo se pronuncia
Jaffa, ¿ok? Que es la ciudad de Jope. Ahora se llama Tel Aviv, Jaffa, ¿ok? Es la parte sureña de lo que era la capital antes de conquistar a Jerusalén otra vez, que es Tel Aviv. La parte sureña se llama lo que nosotros decimos Jope o Jaffa. Es una parte, es un suburbio nomás de Tel Aviv. Y allí está la casa de Simón, el curtidor. Y está junto al mar. En verdad está al lado del mar Mediterráneo. Era el puerto de Israel en aquel entonces. Todas las naves llegaban allí. No en Haifa, que es más al norte ahora, donde es un puerto principal todavía. Jaffa tiene un puerto también, pero el puerto principal ahora está en el norte, donde se abordó barco, un famoso que fue tragado por un pez. ¿Cómo se llama? Jonás no hizo caso. Ok. Sí, él abordó una nave yendo a España. Dr. Scofield dice que él odiaba a los gentiles. Entonces, ¿para qué se fue a España? Okay. La última vez que yo supe, hay muchos gentiles en España. Ahora, él va allí, a Jope, para buscar a Simón Pedro. Dice, versículo 9, al día siguiente, mientras que ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar. Ahora, hermanos, en Israel hasta hoy llueve poco. Así que los techos de las casas no son como los techos aquí. Aún aquí hay muchas casas que tienen techo plano, ¿no? Con un poco de desnivel para que se desagüe si llueva. Pero en Israel, las casas de los judíos, no de los romanos. Los romanos siempre construían sus casas como en Italia, donde llueve mucho. Pero los judíos hacían azotea, un techo plano, porque dormían allí donde tenían protección de los ladrones, pero también al aire libre cuando hace calor. Ahora en el invierno no. Y dice, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Qué es la hora sexta? Mediodía. ¿Ok? Él sube a su azotea, tiene hambre. Y dice, ok, voy a orar. Que se apuren con la comida. ¿Ok? Y tuvo gran hambre, versículo 10. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Pedro vio una visión
Así que en versículos 11 a 16 dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel incienso volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces. Y 3 veces él niega comer. Y 3 veces Dios dice, lo que Dios limpió, no vas a negar. ¿Ok? Ahora, ¿de quién hablaba estos animales inmundos? De Cornelio. ¿Ok? ¿Y de qué hablaba? De que Dios ya le había limpiado. Lo que él necesitaba era entender el evangelio ahora. Pero él ya era limpio porque era ya creyente, era piadoso. Dice en versículo 17 a 18, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Recuerda que hizo 3 veces la visión. Bajó del cielo, coma, subió al cielo, bajó del cielo, coma, subió al cielo, bajó del cielo 3 veces, ahora vienen 3 hombres. Y el Espíritu Santo le tiene que explicar a Pedro qué es el significado. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temoroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces Pedro les va a acompañar a estos hombres a la casa de Cornelio. Y no solo Pedro fue, sino fue acompañado de otros varones judíos para ver. Entonces, haciéndoles entrar, versículo 23, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Cornelio esperó por 2 días
ahora con sus parientes y sus amigos reunidos en la casa. No te olvides que no solo envió 2 siervos, sino dice un soldado, que también la Biblia describe como un creyente. Y ahora Cornelio se reunió y esperaba. 2 días está esperando a Pedro para llegar. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Ok? Nota esto. Él tenía, antes de venir a Pedro, en su casa, todos esperando. En versículos 25 a 27, hay algo bastante interesante para el católico. Este pasaje yo uso muchas veces cuando estoy hablando con un católico. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. No dice que le besó el dedo de sus pies, pero casi. Se arrodilla y le adora. Mas Pedro le levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro rechazó la adoración. Hoy en día hay la supuesta estatua de Pedro en el Vaticano, que él está parado allí y los dedos de su pie se han quitado, no a propósito, sino por los besos de la gente que entran allí después de siglos de besar esta imagen. Le han quitado todos los dedos de su pie. Pedro dijo, levántate. Yo pues soy también hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Sí, hermanos, Dios nos prohíbe adorar a cualquier cosa menos Dios. Los santos no reciben adoración. Los ángeles no reciben adoración. Solo Dios recibe la adoración. Y es una de las pruebas de la deidad de Jesucristo, porque Él sí recibió la adoración. Dios también nos prohíbe adorar a ídolos, ni a hombres, ni a santos, ni a ángeles, ni a ídolos. Somos permitidos adorar. Hay uno solo que recibe nuestra adoración. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a Dios, a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ya no debemos adorar a los ángeles ni a los ídolos. Dios nos manda adorar a Cristo y al Padre. Filipenses 2 dice, versículos 9 a 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, solo podemos adorar a Dios. Volviendo a Hechos 10, versículo 28. Ya vemos que Cornelio había estado orando y esperando y ayunando por 4 días cuando llegó Pedro. 2 días antes de enviar al soldado y 2 siervos, y 2 días después. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable. ¿Qué tal si alguien entra en tu casa y dice: es una abominación entrar en tu casa? ¿Ok? Qué buena manera para comenzar la conversación. Es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Entonces el ángel no pudo decir cómo ser salvo, solo que Dios oyó sus oraciones. Pedro tenía que ir para hablarle. Mis hermanos, si tienes un pariente que es incrédulo, un amigo que es incrédulo, alguien que tú conoces y estás pensando: mi esperanza es que Dios le envíe un ángel, estás muy errado. Dios no le va a enviar un ángel. Dios quiere enviarte a ti. Sí, tú puedes entrar como Pedro en su casa y dice: es una abominación estar en tu casa. Pero mucho mejor sería entrar en la casa y hablarle directamente del Evangelio. Este es lo que Pedro después hizo. No hay que esperar que Dios envíe otro hombre. Si Cornelio hubiera tenido un creyente cerca, seguramente Dios habría usado a él. Jope no estaba muy lejos y ahora Pedro está en Jope y le envía a la casa de Cornelio. Hoy tenemos parientes todos nosotros, amigos, vecinos que necesitan el Evangelio. No pienses que es la responsabilidad de otro. Es tu responsabilidad. Y hay que cumplir con tu responsabilidad. Vamos a orar. Padre, usa bien tu palabra en cada corazón. Ayúdanos a responder en una forma correcta
a la necesidad urgente de que esta gente oiga el Evangelio. Hay los que están pereciendo en nuestro derredor. Y nosotros tenemos la verdad del Evangelio. Ayúdanos a llevarles el Evangelio. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos,